En el año 2014, el doctor en sociología y licenciado en criminología David Garriga publicó el libro Las Legiones de Satán, un interesante trabajo de investigación que se centra en 5 casos de asesinato en serie que se produjeron en diversos países árabes como Egipto, Yemen, Líbano, Marruecos y Pakistán. Debido a la barrera del idioma, la censura y la escasa documentación, muchos de estos criminales son desconocidos por la cultura occidental. Sin embargo, en el libro de Garriga existe un nombre que puede sonar familiar para aquellos aficionados a la criminología. A finales de 1999, un ciudadano pakistaní identificado como Javed Iqbal despertó el interés de diversos medios cuando confesó con espantosa sangre fría haber asesinado a un total de 100 niños. Las atrocidades cometidas por Iqbal lo pusieron inmediatamente a la altura de los peores asesinos y pederastas de la historia, como el infame colombiano Luis Alfredo Garavito. Esta historia criminal resulta inquietante no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la deficiente investigación llevada a cabo por las autoridades. La ciudad de Lahore es la segunda más poblada de todo Pakistán, con más de 11 millones de habitantes y una de las más ricas del país. Sin embargo, a pesar de su gran economía, paradójicamente los índices de pobreza resultan preocupantes. Algunos aspectos que han contribuido a esta situación son la desigualdad económica, el acceso limitado a la educación, el desempleo y subempleo, políticas gubernamentales que favorecen a las clases más altas, la migración rural-urbana y el acceso desigual a servicios básicos como el agua o la electricidad. Durante décadas, diversas figuras políticas y administrativas han sido acusadas de corrupción, lo que según algunos analistas ha socavado el progreso del país. Al mismo tiempo, una de las instituciones más criticadas es la policía, pues a pesar que se han realizado diversas reformas, se les sigue vinculando a sobornos, extorsiones, manipulación de pruebas, abuso de poder y relaciones con el crimen organizado. Es por eso que cuando a mediados de 1999, algunas familias denunciaron la desaparición de sus hijos en las calles de la ciudad de Lahore, los oficiales fueron displicentes y no llevaron a cabo ninguna investigación. Sin embargo, a mediados de noviembre de ese mismo año, una extraña carta llegó hasta el departamento de policía. Se trataba de una confesión en la cual un sujeto identificado como Javed Iqbal afirmaba haber asesinado a un total de 100 niños, a los cuales violó, estranguló, descuartizó y disolvió en ácido, para luego arrojar los restos por el alcantarillado que desembocaba en el río Ravi. Parte de la nota decía lo siguiente: mi cuenta ha llegado a 100. Con la gracia de Dios he completado mi misión y las lágrimas ruedan por mis mejillas. Me aseguraré que mi misión y mi mensaje lleguen al mundo entero. Voy a hacer que muchas madres lloren. Envié a sus hijos al otro mundo sin ataúdes por la canaleta. A veces mataba por venganza, por desprecio y también por placer. No me siento triste ni me arrepiento de lo que hice. Matar a uno más después de llegar a 100 no hará la diferencia. La macabra nota detallaba el perfil de las víctimas, que eran niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, el método de asesinato e incluso el costo relacionado a cada crimen, contando el valor de productos químicos para disolver los cadáveres. A pesar que los oficiales pensaron que solo se trataba de una broma de mal gusto, la persona que escribió la carta incluyó una dirección ubicada en el barrio de Shadbagh, ciudad de Lahore, el 16B de Ravi Road. Supuestamente el asesino los estaría esperando para entregarse.
Un par de agentes se acercaron a la vivienda de Iqbal movidos por la curiosidad, y cuando éste les abrió la puerta comenzaron a interrogarlo. El sujeto mostró un comportamiento errático y en cierto momento cogió un revólver y amenazó con quitarse la vida si no lo dejaban en paz. Los oficiales pensaron que solo se trataba de un demente que había inventado una espeluznante historia para llamar la atención y se marcharon sin siquiera intentar quitarle el arma o registrar su domicilio. El 2 de diciembre, otra carta escrita por Iqbal fue entregada en las oficinas del periódico Daily Jang. Esta venía acompañada de un paquete con más de 50 fotografías de menores de edad y decía lo siguiente: el pasado 17 de septiembre de 1998, yo y mi empleado Arbab, de 12 años, fuimos brutalmente malheridos. Arbab fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver y yo tenía múltiples fracturas en la cabeza y la columna vertebral. Estuve inconsciente durante 22 días en el hospital general. Los médicos pensaban que iba a morir. El oficial de policía Ghazi Abad, en lugar de detener al culpable, lo mantuvo en su casa como un sirviente. Yo estaba furioso por el comportamiento de los asaltantes y el papel de la injusta policía. Decidimos con mis amigos poner el plan en marcha. Mataría a 100 adolescentes que estuvieran fuera de sus casas. Nos las ingeniamos para obtener 16 latas y 3 bidones de plástico para llenarlos de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cianuro. La primera víctima fue Yasir, de 14 años. Le pusimos una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. Murió en 10 segundos. Pusimos su cuerpo en un bidón de 70 litros de ácido que había comprado por 140 rupias. El ácido disolvió el cuerpo en un día y tiramos los restos por la alcantarilla. Nuestro experimento de matar a un adolescente fue un éxito. Después de eso comencé a asesinar todas las noches y a deshacerme de sus cuerpos. Este baño de sangre se prolongó por 6 meses. Mis amigos colaboraron totalmente en este proyecto. Unos para ganar dinero de forma divertida y otro ayudado por el afán de venganza para mantener relaciones homosexuales no consentidas con niños. Yo me había convertido en un discapacitado, estaba perdiendo mi vista y apenas podía sostenerme sin ayuda. También había perdido mi equilibrio mental. Había orado para llegar a matar un centenar de niños antes de morir, y Dios me ayudó. El día que terminé con mi proyecto, agradecí a Dios que hubiera escuchado mis oraciones. Dios me ayudó en la venganza. Ahora que he conseguido mi plan de matar 100 niños, no puedo esperar para compartir la noticia con el resto del mundo. No puedo mantenerlo más en secreto. Les envío los nombres, direcciones y fechas de los asesinatos de todos los niños y las fotos de 57 de ellos adjuntas en esta carta. Quiero que ustedes, a través de su periódico, le cuenten al mundo lo que he hecho. Si vienen a mi casa, encontrarán toda la evidencia. Cuando la policía esté preparada, también quiero entregar más de 32 páginas de mi diario que describe todos los detalles de los asesinatos. También estoy pensando en entregarme a la policía, ya que en estos momentos no temo a la muerte. Estoy pensando declararme culpable en nombre de mis amigos y asumir en soledad el castigo impuesto, ya que fui yo quien les pidió que me ayudaran en este plan maestro. Espero tener éxito en mi propósito con la gracia de Dios. Amén. Wassalam, Javed Iqbal.
también se incluía una dirección de la ciudad de Lahore, el 16B de Ravi Road, en donde según la nota se encontraban varios tambores con ácido con los restos de un par de víctimas, además de la ropa y los zapatos de 100 niños. Jamil Chishti, el periodista del Daily Jang que recepcionó la carta, quedó horrorizado ante la revelación y se dirigió de inmediato junto a uno de sus compañeros hasta la casa de Iqbal para corroborar si la historia era cierta. Una vez que llegaron al inmueble, descubrieron que este parecía estar abandonado. Las puertas estaban cerradas y era imposible abrirlas. Algunos residentes aseguraron que efectivamente un sujeto llamado Javed Iqbal arrendaba la casa, pero no lo habían visto desde hacía varios días. Lo describieron como alguien discreto y que no cruzaba palabras con prácticamente nadie. Chishti y su compañero convencieron al propietario de la vivienda, un hombre identificado como Munir Hussain, para que permitiera a uno de los vecinos trepar al techo y abrirles una de las puertas desde el interior, lo que les permitió ingresar y realizar un hallazgo espeluznante. La escena era exactamente idéntica a la descrita en la carta. Había varios tambores plásticos en una pequeña habitación, desde donde emanaba un hedor insoportable. Cuando Chishti levantó una de las tapas, descubrió restos humanos flotando en una sustancia corrosiva que incluso le produjo quemaduras en las manos. En las paredes había varias pancartas escritas a mano, las cuales indicaban dónde encontrar cada una de las evidencias. Una de ellas decía: los 5 sacos que están en una de las esquinas de esta habitación contienen la ropa de 100 víctimas, mientras que en los otros 3 sacos están 85 pares de zapatos que les pertenecen. En otro cartel clavado en una de las murallas se indicaba: esta área se ha convertido en un caldo de cultivo para el crimen. Los niños fugitivos buscan refugio aquí y aprenden a cometer asesinatos, robar, hurtar y verse envueltos en actividades inmorales. Si el gobierno no puede detener esto, entonces la gente común y corriente tendrá que encontrar una solución, como yo lo hice. Una última nota decía lo siguiente: los cuerpos en esta casa no han sido eliminados deliberadamente para que las autoridades los encuentren después de mi muerte. Voy a saltar al río Ravi para su... Cuando las autoridades fueron alertadas de la situación y se presentaron en la escena, tuvieron que abrirse paso entre docenas de curiosos y otros medios de comunicación que también se habían enterado del macabro hallazgo. Tras allanar la vivienda, la policía encontró docenas de fotografías de menores cuidadosamente almacenadas en bolsas plásticas, más de 100 prendas de ropa, 85 pares de zapatos y sandalias, y varias bolsas con cabello humano. Un torso, una pelvis y 2 pies amputados, pertenecientes a 3 menores de entre 13 y 16 años, fueron rescatados del interior de los bidones con ácido, aunque estaban prácticamente disueltos. También se encontró un diario de 32 páginas, en donde Iqbal registró cada uno de sus crímenes, incluyendo el nombre de la víctima, su edad, la fecha de su muerte, e incluso cuántas rupias gastaba en los elementos necesarios para deshacerse del cadáver. La víctima número 87, por ejemplo, fue registrada de esta manera. Su nombre es Mohamed Imran, de 15 años, hijo de Talib Hussain, del distrito de Bajabal Nagar, casa situada junto a un hospital veterinario. Su padre hace catres de madera. El chico es trigueño, su salud es muy buena. Tiene un rostro hermoso y mejillas regordetas.
fue asesinado el 11 de noviembre de 1999 a las 7 de la mañana. La noticia horrorizó a todo el país, pues jamás en su historia se había registrado un incidente similar. Los casos de asesinato en serie en Pakistán son relativamente escasos y uno de los pocos que trascendió a nivel nacional ocurrió a mediados de los años 80 cuando 4 sujetos, conocidos como el Grupo Hathora, causaron el pánico en la ciudad de Karachi, asesinando a unas 7 personas con un mazo. A pesar que los brutales crímenes movilizaron a toda la policía, los responsables jamás fueron identificados. Esta vez la policía no solo contaba con suficiente evidencia como para incriminar al asesino, sino también con su identidad, por lo que se dio inicio a una verdadera cacería humana para detenerlo. La esposa, la hija y varios de los hermanos de Iqbal fueron detenidos e interrogados, pero aparentemente ninguno de ellos estaba al tanto de sus actividades. El ejército intervino para dar con el paradero del sospechoso e incluso se realizaron tareas de drenaje en el río Ravi, donde supuestamente planeaba quitarse la vida, pero todos los esfuerzos fueron en vano. En su diario, Iqbal afirmaba tener un par de cómplices, pero tampoco pudieron ser localizados. En los días siguientes, cientos de personas se acercaron para observar las fotografías de las víctimas, sus ropas y sus zapatos, y varios familiares reconocieron las prendas de sus hijos, quienes habían desaparecido en los meses previos, desatando verdadera indignación en todo el país, pues varios de estos casos habían sido denunciados a la policía. La investigación no solo comprometió a la ciudad de Lahore, sino que también se sumaron los departamentos de policía de Beroval, Sahiwal, Kasur, Nankana, Multan y Sheikhupura, pues además de los nombres de las víctimas, Iqbal indicó en su diario sus ciudades de origen. Todos eran chicos varones de entre 6 y 16 años, de escasos recursos y que vagabundeaban por las calles en busca de dinero o comida. De alguna u otra forma fueron engañados por Iqbal, quien los llevó hasta su domicilio, en donde abusó sexualmente de ellos, los asesinó, descuartizó y disolvió los restos en ácido, sin que los vecinos se dieran cuenta. Los agentes descubrieron que pocos días después del hallazgo, un cheque a nombre de Javed Iqbal fue cobrado en uno de los bancos de la ciudad, lo que les hizo pensar que el asesino seguía con vida y que no había cumplido con su promesa de suicidarse. Malik Mohammed Iqbal, el jefe regional de la policía, declararía ante los medios: "Es un hombre muy inteligente. Está disfrutando de su fama y leyendo los periódicos". En sus cartas, Iqbal nombró a por lo menos 3 cómplices menores de edad, los cuales estaban siendo intensamente buscados. Sin embargo, un sujeto de 32 años, identificado como Ishaq Bila, sería el primer detenido. Aunque no estaba siendo acusado de los asesinatos, la policía creía que era el encargado de suministrar a Iqbal grandes cantidades de ácido clorhídrico y sulfúrico. Sin embargo, el jueves 9 de diciembre, diversos medios informaron que Bila había muerto durante un interrogatorio el día anterior, tras lanzarse por una ventana del 3er piso de la comisaría de Lahore. 2 días más tarde, 4 funcionarios fueron arrestados por el asesinato del sospechoso, quien aparentemente fue torturado hasta la muerte mientras estaba bajo custodia policial. La autopsia reveló que Bila tenía más de una docena de golpes y heridas producidas 3 días antes de su muerte. A pesar de las graves acusaciones, los 4 funcionarios finalmente serían absueltos. La muerte de Bila resultaba indignante, pues era el único testigo realmente valioso de la investigación. Sin embargo, a los pocos días, se pudo detener a 2 menores que intentaban cambiar un cheque a nombre de Javed Iqbal. Sus nombres eran Mohammad Nadin, de 15 años, y Mohammad Sabir, de 13. Un tercer implicado,
Zahid Ahmad, de 17 años, sería arrestado en la ciudad de Sojava. Tras ser presionados por la policía, los jóvenes afirmaron haber sido reclutados varios meses antes por Iqbal para secuestrar menores. Pero quizá lo más impactante es que también reconocieron haber participado activamente del abuso sexual, tortura y asesinato de varios niños. Mientras las autoridades continuaban buscando al asesino por diversas ciudades de Pakistán, la madrugada del 30 de diciembre un sujeto se acercó a la redacción del periódico Daily Jang. Solicitó hablar con el redactor jefe, Jabar Naim Hashmi, y le dijo: «Soy Javed Iqbal, el asesino de 100 niños». Cuando un grupo de periodistas lo rodearon para entrevistarlo, afirmó: «Podría haber matado a 500, no era un problema. Pero la promesa que hice fue la de matar a 100 niños y nunca quise quebrantarla». Iqbal afirmó que estaba allí para entregarse a las autoridades, pero temía que la policía lo torturara y asesinara. Es por esto que solicitó que su arresto fuera público y contara con todos los medios de comunicación del país presentes para asegurar su integridad. De lo contrario, se quitaría la vida con una sobredosis de pastillas para dormir que llevaba entre sus ropas. Su petición fue acogida por la policía y pocas horas después, un solo agente ingresó a la redacción del periódico para llevarlo hasta la comisaría, mientras docenas de periodistas rodeaban el edificio. El peor asesino en serie de la historia de Pakistán se había entregado voluntariamente. Javed Iqbal Mughal nació en la ciudad de Lahore el 8 de octubre de 1961. Era el cuarto hijo de 8 varones nacidos en una familia acomodada, pertenecientes a una comunidad de comerciantes de Shahbag. Ceñidos a una religión llamada Chishti Sabri, no eran tan estrictos como la mayoría de los pakistaníes y tenían una visión amplia de la espiritualidad. Su madre, Sora Pervin, era una abnegada ama de casa, mientras que su padre, Mohammed Ali Mughal, se dedicaba al comercio de acero, por lo que no solo obtenía un sueldo considerable, sino que gozaba de una gran reputación dentro de la comunidad. De pequeño, Iqbal demostró ser un chico brillante, consiguiendo las mejores calificaciones de su clase. Era popular y un líder innato en su grupo de amigos. A la edad de 10 años fue escogido entre una muchedumbre por un santo de la ciudad de Karachi, el cual se encontraba peregrinando por el poblado, y cuando éste le tocó la frente, Iqbal comenzó a sufrir convulsiones y tuvo que ser llevado inmediatamente hasta su hogar. A partir de esta extraña experiencia, el chico comenzó a tener visiones proféticas, las cuales curiosamente se volvían realidad. El suceso comenzó a preocupar a su familia, pues su hijo se convirtió en el centro de atención de todo el pueblo y varias personas lo buscaban para solicitar sus consejos. Fue tanta la presión que el padre de Iqbal tuvo que presentarse ante el santo para que éste le quitara aquellos extraños poderes que le había otorgado a su hijo. En la escuela, Iqbal disfrutaba escribiendo todo tipo de historias, las cuales leía en voz alta frente a su salón, sacando aplausos de sus compañeros por su originalidad. Sin embargo, mientras cursaba la secundaria, uno de sus profesores parecía haber desarrollado cierto grado de antipatía por él. Solía llamarle la atención y lo castigaba constantemente. De nada servían sus excelentes calificaciones. Siempre había un motivo por el cual lo terminaba recriminando y aquello comenzó a frustrarlo. En cierta ocasión, un compañero de Iqbal realizó una peligrosa broma dentro de la sala de clases, haciendo arder queroseno. Por suerte nadie salió herido, sin embargo el profesor culpó a Iqbal injustamente y lo castigó.
Aquel incidente lo marcaría para siempre. Hasta entonces, Iqbal tenía un marcado sentido del honor. De hecho, manifestaba a sus cercanos que deseaba reformar la sociedad pakistaní inspirando a otros, aunque aquel discurso dejaba entrever una desmedida percepción de sí mismo, probablemente a raíz de los constantes elogios que recibía debido a sus altas calificaciones y el periodo en el cual su propio pueblo lo trató como un profeta. El hecho de haber sido acusado por algo que no cometió transformó su personalidad por completo y se convirtió en un adolescente solitario con baja tolerancia a la frustración. Fue tal el nivel de hostilidad que desarrolló que para comunicarse con sus amigos solo lo hacía por medio de cartas y se excluyó de todas las reuniones y fiestas que organizaban. En casa comenzó a comportarse de forma excéntrica y cuando quería algo de sus padres amenazaba con hacerse daño si no lo complacían. Por aquel entonces Iqbal se sentía atraído por algunos de sus compañeros de escuela. Es probable que la decisión de aislarse del resto de sus amistades estuviera también influenciada por sus preferencias sexuales, pues la homosexualidad era considerada inmoral, en contra de los valores familiares, religiosos y un crimen con pena de cárcel en Pakistán. A finales de los años 70, ingresó a la universidad para estudiar periodismo. Inteligente e idealista, soñaba con desentrañar la corrupción de su país y exponerla al escarnio público. Sin embargo, cuando cursaba la mitad de su carrera, asistió a una manifestación contra el primer ministro de Pakistán y presidente del Partido Popular, Zulfikar Ali Bhutto, en donde junto a otros jóvenes se enfrentó a la policía. Iqbal recibió un golpe de porra en la cabeza que lo dejó en tan mal estado que su familia decidió retirarlo de la universidad y lo instaron a que se dedicara al negocio familiar. Sin embargo, al poco tiempo ingresó a la institución Faisalabad, en donde cursó estudios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y otros escritos religiosos. Posiblemente motivado por su nueva formación, decidió ayudar a la gente pobre de la ciudad. Comenzó a recorrer las calles de Lahore entregando alimentos a los más necesitados. Afirmaba que quería terminar con las injusticias sociales y reformar las leyes imperantes como si se tratase de un revolucionario. Invirtió tiempo y dinero para intentar sacar de la miseria a la gente vulnerable de su pueblo, haciendo especial hincapié en los niños, llegando a adaptar varios salones de videojuegos con aire acondicionado para que pudieran divertirse y olvidar, aunque fuera por un par de horas, sus precarias condiciones de vida. A pesar que todos estos actos de caridad parecían ser desinteresados, es muy probable que sus primeros instintos como depredador sexual estuvieran latentes y buscara instancias para acercarse a los menores de edad sin despertar mayores sospechas. Mientras Iqbal llevaba a cabo su abnegada labor como benefactor de los más necesitados, su familia comenzó a presionarlo para que contrajera matrimonio. En un país como Pakistán, se acostumbra que tanto hombres como mujeres formen una familia tempranamente. Todos sus hermanos ya se habían casado, por lo que finalmente se vio obligado a contraer matrimonio a la edad de 17 años, con una joven que apenas había conocido. Pocos años más tarde tendrían un hijo, pero la relación terminó cuando la mujer lo acusó de haber sodomizado a un niño que había recogido de la calle. Para aquel entonces, Iqbal ya había dado rienda suelta a sus más oscuros instintos, aprovechando la cercanía que tenía con los chicos que conocía en las calles más pobres de la ciudad, a quienes engañaba con promesas de dinero o comida. Iqbal continuó cometiendo abusos a menores de edad bajo la incrédula mirada de su familia.
Sus padres intuían lo que estaba ocurriendo, pero lo avalaban asegurando que cuando un hombre no tiene a una mujer que pueda complacer sus necesidades, era fácil y relativamente comprensible caer en conductas pecaminosas. A finales de 1990, abusó sexualmente de un niño de 9 años que pasaba frente a su casa y fue descubierto por el padre de este. Sería detenido por primera vez y tuvo que enfrentar cargos por sodomía. Después que los padres de Iqbal pagaran una elevada multa, fue puesto en libertad, pero su reputación quedó manchada ante la sociedad y la asociación de comerciantes a la cual pertenecía su familia. Mohamed, su padre, estaba sumamente avergonzado por todo lo ocurrido con su hijo, pero aún así continuó apoyándolo emocional y económicamente. En 1992 lo instó a rehacer su vida. Le consiguió una novia y logró convencerlo para que contrajera matrimonio nuevamente. Sin embargo, 6 meses más tarde se enteró que la pareja se había separado. El hombre fallecería de un infarto tras conocer la noticia. Gracias a la herencia que recibió de su padre, Iqbal decidió mudarse a la ciudad de Rana, en donde abrió un local de videojuegos con el fin de atraer a chicos jóvenes. En 1998 fue nuevamente detenido y acusado de violar a 2 niños. Esta vez ninguno de sus familiares lo ayudó, por lo que tuvo que gastar todo el dinero de su herencia para salir de la cárcel. El 17 de septiembre de ese mismo año, Iqbal sorprendió a un par de empleados que trabajaban para él, intentando robarle 8,000 rupias desde su casa. Al tratar de impedir que se llevaran el botín, recibió una brutal paliza que estuvo a punto de provocarle la muerte. Sufrió graves fracturas en el cráneo, la mandíbula, la espalda y permaneció inconsciente durante 22 días en un hospital. Su condición era tan crítica que los médicos lo habían desahuciado. Durante las semanas siguientes, su madre lo acompañó todos los días llorando a los pies de su cama. Sin embargo, después de que Iqbal recobrara la conciencia de forma milagrosa, la mujer falleció de un infarto debido al desgaste emocional que le produjo la situación. La muerte de su madre terminó por detonar los impulsos homicidas de Iqbal, quien afirmó en una de sus cartas: "Mi cabeza estaba aplastada, mi columna vertebral rota y me quedé paralizado. Odio este mundo. Quería a 100 madres llorando por sus hijos". Tras recuperarse, trató de ubicar a los 2 chicos que lo habían mandado al hospital para matarlos, sin embargo no lo consiguió. Matar policías era otra idea que le atraía, pero como era de esperarse, no se atrevió. Finalmente llegó a la conclusión de que asesinar niños vagabundos era lo más apropiado. Eran víctimas vulnerables, fáciles de engañar, y nadie los echaría de menos. Las fantasías asesinas de Iqbal surgieron a raíz de la frustración, la ira y las consecuencias de sus propios actos, aunque se negara a reconocerlo. Aseguraba que el sistema pakistaní era corrupto e inútil y deseaba desquitarse con la sociedad, pero al mismo tiempo buscaba excusas para abusar sexualmente de niños. Su personalidad metódica y obsesiva lo obligó a fijarse una meta concreta, que sería la de asesinar a un total de 100 niños, tras lo cual se quitaría la vida. Su idea era causar un impacto a nivel internacional y poner en ridículo a las autoridades de su país, dejando en evidencia su total ineficacia.
A finales de 1998, cuando tenía 37 años, Iqbal se mudó al 16B de Ravi Road, en la ciudad de Lahore, y consiguió reclutar a un grupo de adolescentes: Mohammad Sabir, de 13 años, Mohammad Nadim, de 15, y Sajid Ahmad, de 17, a quienes ofreció pagarles para conseguir su objetivo de matar a 100 niños. Si bien los tres estaban interesados en el dinero, Ahmad era un abusador de menores que participaría en los crímenes también por placer. Iqbal instaló un nuevo local de videojuegos, en donde podía atraer a docenas de chicos vagabundos que pasaban varias horas frente a las máquinas ignorando el peligro que corrían. Escogía a un menor, lo engañaba con promesas de dulce o dinero y lo conducía hasta el interior de su vivienda, en donde sus cómplices lo ayudaban a reducirlo. Posteriormente abusaba de él, lo estrangulaba con una cadena, lo descuartizaba, introducía los restos en ácido y, una vez disueltos, vertía los bidones en las alcantarillas que desembocaban en el río Ravi. Los cabellos eran previamente rescatados desde los desechos químicos y guardados en bolsas, pues estos podían tardar semanas en disolverse. Iqbal llevaba un registro de los asesinatos en un diario de vida, el cual contenía todos los datos de las víctimas. También guardó sus ropas y sus zapatos para que de esta forma, llegado el momento, su historia pudiera ser corroborada. Pero a pesar de todas las pruebas que él mismo se dio a los investigadores, los testimonios de sus cómplices y las evidencias forenses halladas en su domicilio, se declararía inocente de todos los cargos. Iqbal se retractó de su declaración inicial, afirmando que todo era un malentendido y que su intención era la de generar conciencia con respecto a las condiciones de vida de los niños vagabundos en las calles de Pakistán, pero nadie le creyó. Durante los 2 meses que duró el juicio, los padres de los niños desaparecidos se reunieron frente a la sala del tribunal exigiendo la pena de muerte. La fiscalía presentó 105 testigos, incluidos 73 familiares de las víctimas. Uno de los abogados señaló que gran parte de las pruebas contra su defendido eran circunstanciales, pues las fotografías de los menores no demostraban necesariamente que fueron asesinados. También aseguró que la ropa y los zapatos de las supuestas víctimas habían sido comprados en el mercado por Iqbal para engañar a las autoridades y que las bolsas con pelo y los restos hallados dentro de los barriles con ácido eran en realidad de res. En cierto momento, un periodista reveló que supuestamente 3 niños de las fotografías no estaban muertos y que habían regresado con sus familias una vez que el caso fue difundido. Sin embargo, sus identidades no fueron reveladas. La defensa también presentó el testimonio de un experto forense con respecto al método del ácido empleado por Iqbal para deshacerse de sus víctimas. El especialista señaló que para disolver el cuerpo de un adolescente es necesario sumergirlo en al menos 75 litros de sustancias altamente corrosivas. Para conseguir el mismo efecto en un centenar de cadáveres, serían necesarios unos 7.500 litros de ácido, cantidad que solo sería factible conseguir a nivel industrial y que además es de venta restringida. Por otro lado, lanzar dicha cantidad por las alcantarillas en un periodo de apenas 6 meses debería haber producido consecuencias ambientales tremendas. Sin embargo, los antecedentes del acusado dejaban bastante claro que era un depredador sexual y las pruebas que él mismo entregó lo incriminaban. A pesar que existían rumores de que 3 de sus víctimas habían aparecido con vida, ninguna fue presentada durante el juicio, por lo que no se pudo probar la veracidad de dichas afirmaciones. Todo parecía apuntar a que Iqbal efectivamente había matado a un centenar de niños con total impunidad.
El juez Al-Abbas Rabija se refirió al acusado diciendo: «Es un Satanás en forma de humano. De hecho, es una bestia y un hombre tan cruel para la humanidad que es una vergüenza etiquetarlo como ser humano». Hasta ese momento, y a pesar del gran impacto que produjo en el país, el caso de Javed Iqbal se encontraba fuera del radar de la cultura occidental. No fue hasta que se dictó la sentencia que la macabra historia fue difundida por diversos medios de comunicación internacionales debido a su crudeza. El 16 de marzo del 2000, Javed Iqbal, asesino en serie de 100 niños, fue encontrado culpable de sodomía y 100 asesinatos y condenado a morir colgado 100 veces frente a los padres de todas sus víctimas con la misma cadena con las que las estranguló. El juez indicó además que su cuerpo sería cortado en 100 pedazos y posteriormente disuelto en ácido, tal cual lo hizo con los chicos que asesinó, todo esto siguiendo la ley del talión, o también conocida como la ley islámica del ojo por ojo, diente por diente. Los crímenes cometidos por Iqbal no solo dejaron horrorizada a la opinión pública, sino también a las autoridades, quienes deseaban imponer un castigo inédito y simbólicamente impactante al asesino. A pesar que se trataba de una condena exuberante, todo el pueblo pakistaní la celebró y la noticia apareció en los principales portales de noticias a nivel internacional. Sin embargo, la sentencia sería revocada poco después por el Consejo de Ideología Islámica, el cual indicó que profanar el cadáver del asesino iba en contra de sus enseñanzas sobre el respeto por el cuerpo de la persona. De todas formas, Javed Iqbal debía ser ejecutado, pero en la horca. Shahid Ahmad fue encontrado culpable de haber participado de forma activa en los 100 asesinatos y también fue condenado a la pena de muerte. Se pudo probar que Mohammad Nadim participó en 13 de los crímenes, mientras que Mohammad Sabir lo hizo en 5 de ellos, por lo que fueron condenados a 182 y 63 años de cárcel respectivamente. Javed Iqbal resultó ser un sujeto sumamente complejo desde el punto de vista intelectual y psicológico. En una entrevista cedida desde la cárcel de máxima seguridad de Kod Lakhpat, realizaría las siguientes declaraciones al psiquiatra Khalid Sohail. «Ahora dígame la verdad, Javed. Mató usted a un centenar de niños. ¿Cree usted que un hombre que ha sido desactivado, que apenas puede caminar, que tiene dificultades para ir al baño, es lo suficientemente fuerte como para matar a un centenar de niños? ¿Sabía usted que lo acusan de abusar sexualmente de los niños? Me encantan los niños. Hice construir un centro de recreo especial con aire acondicionado para ellos. He creado centros de videojuegos para ellos. Yo quería librarlos de todos los abusos que sufren en nuestro sistema corrupto. Si no mató ni abusó de esos niños, ¿por qué sus discípulos confesaron en contra de usted? Usted debe haber leído lo que le pasó a mi compañero Isaac Pila. Mientras la policía investigaba el caso, se dieron cuenta de que él era un testigo clave para mi defensa y lo mataron. Así que para proteger a mis amigos, les hice decir que sí a todo lo que les pedía la policía. Fue para salvar sus vidas. Todas las confesiones acusatorias son falsas. Si no fue usted, ¿por qué fue a la prensa a darles la noticia falsa? Dr. Sohail, después de vivir en este país toda mi vida y ser parte del sistema corrupto, llegué a la conclusión de que el sistema solo puede cambiar desde el exterior. Solo cuando esta corrupción es escrutada a nivel internacional, entonces aparece una cierta esperanza para su reforma. Así que para llamar la atención internacional, tuve que organizar un gran drama.
A mí me pueden matar, pero si esto no hace que cambie esta sociedad, habrá otro Javed Iqbal. Mira entre mis cejas, verás una señal. La mayoría de las personas tienen un espacio en blanco o pelos que unen las cejas, pero yo tengo 3 puntas. Es una estrella, una señal especial de Dios. Iqbal insistió en que los 100 niños estaban con vida, pero que era responsabilidad de la policía encontrarlos. También añadió que todas las acusaciones en su contra eran falsas, incluso cuando fue arrestado en 1990 y 1998 por abuso de menores, y que las autoridades solo querían chantajearlo a él y a su familia para obtener dinero. Poco después de las 2 de la madrugada del martes 9 de octubre del 2001, uno de los guardias de la cárcel de Kot Lahbat encontró a Javed Iqbal y a su cómplice, Zahid Ahmad, muertos al interior de sus respectivas celdas. Varios reportes indicaban que Iqbal había intentado suicidarse en al menos 12 ocasiones desde que estaba recluido, y si bien los primeros informes indicaron que se quitó la vida ingiriendo veneno, los exámenes forenses demostraron que tanto Iqbal como Ahmad presentaban señales de haber sido golpeados con un objeto contundente y que fallecieron por estrangulamiento. Tras una breve investigación, se pudo probar que otro de los guardias había descubierto horas antes los cuerpos de Iqbal y Ahmad aquella noche, colgados del cuello con sábanas atadas a los barrotes de sus celdas. Aparentemente se había quedado dormido durante su turno y, temiendo las represalias de su descuido, desató las sábanas y dejó los cadáveres tendidos en el suelo. A pesar de todo, el informe final indicó que ambos. La personalidad de Javed Iqbal era cambiante y compleja. Lamentablemente, las autoridades pakistaníes no lo sometieron a ninguna evaluación psiquiátrica. Es probable que los fuertes golpes que recibió en la cabeza influyeran en su comportamiento y produjeran algún tipo de trastorno, aunque todos los antecedentes indican que ya era un abusador de menores con conductas psicopáticas desde mucho antes. También demostró ciertos rasgos psicóticos y delirios mesiánicos, pues creía ser alguien especial y que tenía que entregar un mensaje al mundo. Culpaba a las autoridades de ser corruptas, pero en el fondo se sentía frustrado por las consecuencias de sus propias acciones. Iqbal estaba seguro que la salud de sus padres comenzó a deteriorarse cuando fue acusado de sodomía, cargos que se negaba a reconocer. Sus crímenes, llevados a cabo con espeluznante sangre fría, lo convierten en un asesino en serie organizado, obsesivo y calculador, que incluso se entregó a las autoridades cuando cumplió la macabra meta que se había fijado: matar a 100 niños. A pesar que existen algunas dudas con respecto al verdadero número de víctimas de Iqbal y que sus propios alegatos durante el juicio buscaban desacreditar la investigación realizada por la policía, lo cierto es que tampoco hay pruebas de que alguno de estos niños siga con vida. Tras la muerte de Javed Iqbal, el fiscal Burhan Mohsen declararía al respecto: «Muéstreme un solo niño que haya sido encontrado. No conozco a ningún niño que haya regresado con sus padres. Iqbal era un monstruo y creo que mató a más de 100 niños». Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo.
Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen